¿Cómo van con el semestre? ¿Están muy atareados? ¿Van bien? ¿Han tenido mucho trabajo? Trabajo largo. ¿Sí? ¿Muchos trabajos largos? Eh, no sé si tanto, pero sí largo y un poco eh, extenso tal vez. Pero eso. Pero Sí, profe, hartos trabajos. Y, por ejemplo, algunos venimos saliendo de pruebas de ay, bioquímica, así que cansados. me imagino que deben estar súper agotados. Ay, sí. Bueno, voy a tratar de ser bien ejecutivo en la clase de hoy, pensando que esto es una clase recuperativa, preparé una diapositiva con los desarrollos, porque gasto un poquito más de tiempo escribiendo, ya pensando que efectivamente esto es una situación extraordinaria. A mí me gusta hacerlo un poquito más calmado los ejercicios, porque el desarrollarlo en la pizarra da el pie de que se presenten preguntas. Y sí, por eso me gusta harto la pizarra, pero la clase de hoy la voy a hacer un poquito más corta, entendiendo que están un poco colapsados, ¿ya? ¿Han podido hacer de buena manera las actividades del curso? ¿Necesitan más tiempo? ¿Encuentran que son muchas actividades? Me interesa harto que por favor sean bien sinceros, porque la idea es que disfruten el curso y no que sea una carga excesiva. Me interesa harto saber la percepción que ustedes van teniendo del curso para ir tomando medidas remediales en el caso de que sea necesario. Al menos yo, profe, igual voy un poco desfasada. Como que siento que el tema de las guías, por ejemplo, las tengo como súper dejadas de lado. Ya, Y al menos el taller 2 lo tengo ahí, pero ni siquiera lo he leído ya. todavía. Piensen que la próxima semana, a ver, está como pensada la entrega del taller de liofilización, que es la actividad que les subí. Y la semana siguiente en interludio, yo lo que puedo hacer es correr esa entrega para después del interludio. Igual lo tenemos que revisar con la gente de biotecnología, pero tenemos esa holgura. Ya yo no tengo ningún problema de repente si están un poquito sobrepasados de correr alguna actividad, cambiar el tipo de actividad. Estoy tratando de probar algo que efectivamente le haga harto sentido. Ahí sí me interesa harto que lo puedan hacer bien, pero que eso no involucre un colapso, ¿ya? Y que se puedan tomar el tiempo y lo hagan con calma. Sí, profe, igual estaría muy buena la idea, al menos en mi opinión, porque sobre todo nosotros, los de química ambiental, la próxima semana tenemos 3 pruebas, así que igual estamos medio llenos de cosas la próxima semana. Ya, miren, lo voy a tomar en cuenta y el jueves lo discutimos. Ya, yo de nuevo, me interesa que disfruten los cursos. Si están colapsados, de verdad, yo puedo dar licencia, no tengo ningún problema. No soy tan estricto como otros docentes que les gusta respetar las fechas de rajatabla. Yo puedo dar concesiones. Ahí sí, cuenten conmigo. Tenemos que conversarlo con la gente de biotecnología, como les comenté. Podemos correr esa actividad la próxima semana. Tendríamos el taller de filtración. Si ustedes están colapsados esa semana, podemos inclusive correr el taller de filtración de vuelta del interludio, ¿ya? Pensando que si tienen 3 pruebas, probablemente no van a ir con tanto interés al taller sí, pues la próxima semana tendríamos el taller de filtración. Entonces, voy a evaluar correr ese taller y correr el de liofilización para en el fondo alivianarle un poquito la próxima semana. Lo que siempre les voy a pedir es como la dedicación mínima de mirar los videos que yo les voy dejando colgados en YouTube. Es lo único que les pido, más el tema de la clase. Pero los talleres tenemos la posibilidad de ir moviendo algunas actividades. Ahí sí, eso no me molesta en absoluto. ¿Les parece? ¿Les tinca que la próxima semana se las deje un poco más descansadita? Me tinca que la gente de tecnología debe estar más o menos parecido. Entonces, tengo la opción Sí, de hacer yo eso. igual pienso lo mismo, de correrlo para la semana subsiguiente o después del receso.
Ya, fíjense, la próxima semana solo tendríamos la cátedra, ya del día jueves, y yo les correría el taller de filtración que está planificado y la entrega de liofilización. Todo se lo correría una semanita. Profe, ¿Sí? y una, Gracias, profe. gracias, igual, quería aprovechar de preguntarle por el tema de ese informe, lo que subió salen como 3 preguntas, entonces no es como el mismo prototipo de tener que subir introducciones, solamente No, no. responder esas 3 preguntas. Sí, contesten esas 3 preguntas. En el fondo, Ya. estoy tratando de que la cuestión tenga un poco más de sentido. Ser tan formal, de repente lo encuentro un poco agotador. Entonces quiero ver cómo funciona esta actividad, que efectivamente vamos a repasar los conceptos de liofilización, que es lo que me interesa. Hay distintas maneras que yo tengo de evaluar el mismo contenido, con un test, con un quiz, con un informe, resolviendo preguntas grupales. En el fondo voy a tratar de diversificar las herramientas que tengo para evaluar el mismo contenido. Entonces la idea ahora es ver qué tal andan respondiendo 3 preguntas relativas a un paper que les dejé, ¿ya? Entonces esa es la idea. No un formato informe, sean súper concisos, no integrantes de grupo, carrera y contesten. Y eso nomás, no espero más de este informe a menos que se los diga. ¿Quedó claro? Sí, profe, sí, Ya. muchas gracias. Gracias, Sí, profe. ya. En el fondo, chicos y chicas, lo importante es que se sientan cómodos. De verdad, a mí, yo sé que hay muchos docentes que no son tan flexibles, pero yo sé que este ramo probablemente sea un ramo muy anexo, un poco distinto a lo que están acostumbrados a ver, y tampoco quiero que el ramo se transforme en una carga insoportable para lo que ustedes hagan. Entonces yo quiero efectivamente enseñarles, pero que eso se haga de manera agradable, que ustedes cuenten con que yo puedo flexibilizar. De hecho, las metodologías que ocupo se pueden flexibilizar mucho, entonces me interesa que aprendan, y obviamente si yo soy capaz de generarle y ayudarles con los otros ramos, bajándole la carga esa semana, lo voy a hacer. Ya, y si no, cuenten conmigo de ahora en adelante, por lo menos con eso. ¿Están como claritos? Ya. Súper. Entonces, lo tengo que confirmar esta información el día jueves, pero lo vamos a conversar ahí, y lo ideal es que también den su punto de vista el próximo jueves para que podamos establecer este cambio de fechas. Yo igual voy a subir esta planificación para que sea de común acuerdo. ¿Ya? Ya, entonces lo que les voy a pedir es que miren los videos correspondientes a esta semana. Creo que esta semana justo no tocaba video, pero Profe, ¿sí? tengo una duda sobre los videos de la semana anterior, parece. ¿Sí? Cuéntame. Sobre el gráfico el gráfico de doble salida. Me Ya, gustaba identificar cierta área en él, como el dibujo en la pizarra no lo acompañaba mucho. ya. Igual de todas maneras lo vamos a revisar en la cátedra. ¿Ya? Ahí sí, como esto es como para repasar la materia antes del video de esta semana. El jueves lo vamos a revisar en detalle. ¿Ya? ¿Sí? O sea, no voy a responder dudas de eso, me interesa recuperar la clase que correspondía la semana pasada. Y hay que solo Bernoulli. Entonces voy a resolver 2 problemas de manera sincrónica, y 3 problemas los vamos a resolver de manera expositiva, y 3 problemas los vamos a resolver de manera interactiva, ocupando el Mentimeter. ¿Ya? Eso va a ser la estructura de la clase de hoy. Respecto a tu duda, lo voy a intentar responderla el día jueves, porque ahí tengo que preparar actividades que buscan mostrarles de manera más considerada el uso del gráfico de Moody. De hecho, ya tengo listas las guías del gráfico de Moody, tengo todo listo, entonces el día jueves van a tener toda esa información disponible. ¿Ya? Ya. Voy a compartirles la pantalla. ¿Tienen alguna otra duda, consulta antes de seguir? ¿No está todo claro? Ya. Les voy a compartir la pantalla. 2. Ya.
Esta es la clase de la ecuación de Bernoulli 2, ¿no es cierto? Que es como la continuación de lo que vimos, lo que vimos hace un par de semanas, ¿ya? Para eso vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ya. Este es el problema que vamos a resolver. Es un problema relativamente sencillo, pero que se ilustra el uso de la ecuación de Bernoulli para distintos sectores de un sistema de flujo. ¿Qué dice este problema? Dice, un fluido se mueve desde un estanque 1 hacia el 2 con un caudal de 0,01 metros cúbicos por segundo. Entonces se mueve desde este estanque hacia ese estanque con un caudal de 0,01 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Obviamente, para mover el fluido desde el estanque 1 hacia el estanque 2 es necesario añadir una bomba, dado que, por el contrario, el líquido espontáneamente se movería desde el estanque 2 al estanque 1, ¿no es cierto? Entonces es necesario añadir una bomba a través de un sistema de cañerías de 20 metros de largo y un diámetro de 4 centímetros. ¿Ya? Entonces se supone que el largo del sistema son 20 metros, con las dimensiones que se muestran en la figura. Dice, desde el estanque 1 hacia el estanque 2 existe una ganancia de altura de 15 metros y ambos tanques tienen un nivel de 2 metros, ¿ya? Tal como se muestra en las figuras. Una bomba de un HP que funciona con un 60% de eficiencia es ubicada a 5 metros del primer estanque, ¿ya? La ubicación de la bomba por ahora es antojadiza, pero cuando veamos las bombas vamos a ver dónde se deben ubicar las bombas para que no haya problemas de funcionamiento. Lo que vamos a ir explorando en lo sucesivo es que los fluidos van perdiendo energía a medida que se van desplazando. De esta manera, si yo pongo una bomba muy lejos del punto de succión, ¿no es cierto? O sea, la bomba está muy lejos del estanque que el cual está retirando el fluido. El fluido puede perder mucha presión, ¿no es cierto? Y si pierde suficiente presión, la presión del líquido que se está moviendo puede quedar abajo de la presión de vapor del mismo. Y eso quiere decir que va a hervir dentro de la cañería por una baja de presión del sistema. Y eso obviamente puede ser perjudicial cuando nosotros estamos utilizando una bomba. Entonces, esa condición se llama condición de cavitación de las bombas y es deseable siempre evitarla. Ya la vamos a estudiar en detalle, su dimensionamiento y la fenomenología que está asociada, ¿ya? Pero lo importante es que la tengan en cuenta, que esta ubicación no es antojadiza. Se puso a 5 metros por alguna razón lógica, cuyo detalle lo vamos a ir explorando más adelante, ¿ya? La disipación viscosa en el sistema puede ser descrita a partir de esta ecuación, que es la ecuación de pérdida de carga, donde L es el largo del trayecto de cañería y D es su diámetro. Ya está en la ecuación de pérdida de carga que se vio en el video, ya que vamos a estudiar en detalle el jueves. Encuentra la diferencia de presión entre A, la superficie del estanque 1, y la succión de la bomba, o sea, entre un punto que se encuentra aquí y un punto que se encuentra acá. B, entre la succión y la descarga de la bomba, o sea, entre acá y acá. Y C, la descarga de la bomba y la superficie del estanque 2, o sea, desde este punto de acá hacia este punto de acá. Lo que debiéramos esperar nosotros es que entre el punto 1 y el punto 2 el fluido haya perdido presión, entre el punto 2 y el punto 3 el fluido gane presión por la presencia de la bomba, y finalmente desde punto 3 al punto 4, que es la superficie del estanque, el fluido a medida que se va desplazando va perdiendo la presión que le entregó la bomba, hasta llegar al estanque 2, ¿ya? Ese es el perfil de presión que va teniendo el fluido a medida que se va moviendo por la cañería. Ya, entonces, bueno, fueron un poco distintos los puntos que elegí respecto a la figura, pero lo primero que debemos evaluar aquí son las condiciones de cada uno de estos puntos que se muestran en la figura, ¿ya? Entonces, si tomamos como referencia la bomba en términos de altura, ¿cierto? La superficie del estanque 1 se encuentra a 2 metros, ¿no es cierto? Porque obviamente ahí entre la cañería y el estanque existen 2 metros de altura. Recuerden que en las diferencias de presión podemos utilizar cualquier referencia que nos acomode. Por ejemplo, podríamos haber utilizado la superficie del estanque 1, ¿cierto? Y ahí obviamente todas las alturas relativas que midamos a esa referencia van a ser distintas a las que estamos determinando ahora. Entonces, si fijamos el punto 3 como referencia, como les comenté, que es la bomba,
El punto 1 está 2 metros sobre la bomba, ¿cierto? Por otro lado, la superficie del estanque 2 está a 17 metros, 15 metros, que es el trayecto de cañería, más 2 metros, que es la altura del estanque. ¿Cierto? C3 y Z4 son 0, suponiendo que la succión y la descarga de la bomba están muy cerquita, ¿ya? Eso se cumple en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Las bombas normalmente son de 20 centímetros, ¿no es cierto? Y la succión normalmente está abajo y la descarga está un poquito más arriba, ya dependiendo del tipo de bomba, ¿ya? Pero obviamente si hay una diferencia de 20 centímetros entre la succión y la descarga, normalmente podemos despreciar esas diferencias de altura, ¿ya? Y en este caso estamos diciendo que el punto 3 y el punto 4 están más o menos a la misma altura, que es una muy buena aproximación. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar? ¿Está claro? Ya. Ya. Seguimos ahora en determinar las velocidades en los puntos 1, 2 y 3. La velocidad en el punto 1 va a ser 0, ¿no es cierto? Y eso es porque la condición estándar de los estanques, ¿no es cierto? Los estanques muy grandes, la velocidad con que sube y baja la superficie del estanque es despreciable, ¿ya? Y por eso decimos que la velocidad en el punto 1 y en el punto 2 son 0 porque son estanques, y los estanques al añadirle o sacarle fluidos, la velocidad con que baja su superficie es normalmente despreciable. De la misma manera, para poder determinar la presión en el punto 3 y en el punto 4, necesitamos saber el caudal del sistema y el área transversal. Nosotros conocemos el caudal por el enunciado de nuestro problema. El enunciado de nuestro problema decía que el caudal era 0,01 metro cúbico por segundo. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la velocidad de nuestro fluido es el caudal partido el área transversal, ¿no es cierto? Ya lo dedujimos hace un par de semanas esa fórmula, ¿no es cierto? Que el caudal que se mueve por un sistema es la multiplicación de la velocidad promedio del fluido que se va moviendo por el área transversal. Entonces, despejando la velocidad promedio, esta es igual al caudal partido por el área, ¿no es cierto? El caudal, el área transversal, es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, por eso aparece un 4 ahí, por el diámetro al cuadrado. De esta manera, la velocidad en 1, o sea, la velocidad del fluido en la cañería va a ser igual a la del punto 3 y el punto 4, porque ambos puntos tienen exactamente la misma sección transversal. Y eso quiere decir que por continuidad, el caudal volumétrico, el caudal másico que entra y sale en el punto 3 y en el punto 4 es exactamente el mismo. Y como no hay cambio de sección transversal, la velocidad en el punto 3 y en el punto 4 tiene que ser igual. Entonces, por eso la velocidad en la cañería es igual a la velocidad en 3, que es la succión, igual a la velocidad en 4, que es la descarga. Y esto es igual a 4 veces el caudal, 0,01 metro cúbico por segundo, por pi, por el diámetro de la cañería. El diámetro nos informa que es de 4 centímetros. Entonces nosotros, esos 4 centímetros, aplicamos un factor unitario para transformar los centímetros a metros, y finalmente la velocidad del fluido es de 8 metros partido por segundo, ¿cierto? Y eso obviamente si nosotros aumentamos el área transversal, la velocidad del fluido va a bajar, y si la disminuimos el fluido aumenta, ¿no es cierto? Y eso es porque satisface la ecuación de continuidad de masa dentro del sistema. Tomando en cuenta eso, que tenemos las diferencias de altura, ¿no es cierto? Para cada uno de los puntos, las velocidades y las presiones, ¿no es cierto? Nosotros podemos ir y encontrar las diferencias de presión que se desarrollan en cada uno de los trayectos de nuestro sistema. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabo de explicar? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Entonces, la primera pregunta nos dice la superficie del estanque 1 y la succión de la bomba. Entonces nos piden evaluar entre el punto 1 y el punto 3, ¿no es cierto? Entonces, nosotros la ecuación de Bernoulli, volviendo, que la tenemos anotadita aquí, esto es igual a delta P partido en gamma, ¿no es cierto? Más delta Z, más delta B cuadrado partido en 2G, es igual a menos delta H menos H máquina.
¿no es cierto? Entonces tenemos que determinar todos los miembros de la ecuación de Bernoulli para poder determinar la diferencia de presión que se produce en el trayecto referido. Entonces, la diferencia de presión va a ser P3 menos P1 y esa es exactamente la incógnita que tenemos que despejar de nuestro problema. Posteriormente, tenemos que determinar la diferencia Z3 menos Z1. El fluido va a sufrir una pérdida de altura y eso significa que la diferencia de altura va a ser de menos 2 metros, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en el fondo la altura del estanque va a tirar el fluido que se desplace por la cañería. Entonces eso va a sumar energía a nuestro sistema y eso se mide como una diferencia negativa de altura. Por otro lado, tenemos que medir la diferencia cuadrática de velocidad, la diferencia de velocidad cuadrática, ¿no es cierto? Que es el término asociado a la energía cinética de nuestro fluido, que es el que estoy indicando con el puntero. De esta manera, nosotros sabemos que V3 es igual a la velocidad promedio del fluido en la cañería, ¿no es cierto? Que es la que habíamos determinado anteriormente, que tenía un valor de 8 metros partido por segundo. Menos V1, y habíamos dicho que V1 la velocidad es 0 porque un estanque es muy grande. Entonces la diferencia cuadrática de velocidad va a ser 8 metros partido por segundo al cuadrado menos 0, y eso es igual a 64 metros cuadrados segundo cuadrado. Por otro lado, acá nos informaban en nuestro problema que la pérdida viscosa de nuestro sistema era una función del largo, el diámetro y la velocidad promedio con que se mueve el fluido en ese trayecto de cañería. Entonces, reemplazando cada uno de los miembros, tenemos que la pérdida por fricción es igual a 0,02, que es lo que vamos a ver el jueves, que es el coeficiente de fricción. L13, que es el trayecto de cañería recto que hay entre el punto 1 y el punto 3. En este caso hay 5 metros de cañería, ¿cierto? El diámetro de la misma, que en este caso era 4 centímetros, por la velocidad al cuadrado del fluido que se mueve en ese trayecto de cañería, en este caso es 8 metros partido por segundo, ¿no es cierto? Partido por 2 por 9,8, que es la aceleración de gravedad en el sistema inglés. De esta manera, la disipación viscosa en este trayecto de cañería equivale a 8,2 metros, ¿ya? Entonces, de esta manera, en este problema tenemos la diferencia de presión, que es nuestra incógnita, tenemos la diferencia de altura, que la pudimos determinar, la diferencia cuadrática de velocidad, tenemos la pérdida viscosa, y fíjense que entre el punto 3 y el punto 1, que es el trayecto que estoy indicando, es decir, antes que exista la bomba, no hay ninguna máquina térmica. Y eso quiere decir que el H bomba o H máquina de nuestro problema es 0. Entonces simplemente nos van a quedar estos 4 miembros, exceptuando el H de máquina. Tomando en cuenta aquello, reemplazamos cada uno de estos miembros en la ecuación, ¿no es cierto? Delta P partido 9800, más menos 2 metros, más 64 metros cuadrados segundo cuadrado, partido por 2 por 9,8, y esto es igual a menos 8,2. Recuerden que las disipaciones viscosas, ¿no es cierto? El delta H las reemplazamos como un valor negativo. En este caso, acuérdense que los H máquinas sí hay una convención termodinámica, ¿no es cierto? Cuando nosotros ponemos una bomba en nuestro sistema, tenemos que poner el valor de energía o de altura de elevación que entrega la bomba como un valor negativo, y si es una turbina, un valor positivo, ¿ya? Pero en este caso, como no tenemos un trayecto de bomba entre el punto 1 y el punto 3, no es necesario añadir el H de máquina. Es distinto el caso si evaluamos entre el punto 1 y 2, porque entre el punto 1 y 2, si vemos el trayecto por donde se mueve el fluido, existe una bomba, pero como lo estamos haciendo entre el punto 1 y el punto 3, entre el punto 1 y el punto 3 no existe máquina. Entonces tenemos que despreciar ese término. Entonces, reemplazando, podemos encontrar que el valor de diferencia de presión es menos 92.760 pascales. ¿Alguna duda con la parte A del problema? Profe, yo tengo una duda, pero es como más en general. Ya. Si se evaluara, por ejemplo, entre 4 y 2, ahí tampoco se considera la bomba y Exacto. tampoco habría máquina térmica. Tampoco hay máquina térmica.
Fíjate, Ya. es así de cuadrado. O sea, si tú no veis una máquina térmica, no tenéis que ponerla. Y es súper geométrico. O sea, tú tenés que ver que si hay alguna máquina térmica, y ahí la evalúas. Pero si no hay, no la pones nomás. Es como muy termodinámico. Recuerda esto, que la deducción de la ecuación de Bernoulli es termodinámico. Y la termodinámica uno llega y saca parámetros nomás, ¿cierto? Dependiendo si esto existe o no en el sistema. Ya. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Voy a ir a la siguiente. La siguiente nos piden evaluar entre el punto 3 y el punto 4. Y entre el punto 3 y el punto 4, al igual que en el problema anterior, no sabemos la diferencia de presión, ¿no es cierto? Es una incógnita. ¿Ya? Lo mismo, entre el punto 3 y el punto 4 no hay una ganancia de altura. Entonces también el delta Z es igual a 0. Y fíjense que la velocidad promedio en la succión y en la descarga es exactamente igual. ¿Y eso qué quiere decir? Que la diferencia cuadrática de velocidad es igual a 0 igual. Y fíjense que tampoco entre 3 y 4 hay un trayecto cañería que produzca una disipación viscosa. Todas las disipaciones viscosas que se producen en la bomba son encapsuladas en lo que se denomina la eficiencia de la bomba, ¿ya? Yo enchufo una electrobomba, imagínense una bomba de estas de piscina. Ya la bomba de piscina, uno llega, enchufa y no sé, igual gastan aproximadamente 3,1 kilowatts, ¿ya? Esa es la potencia nominal y máxima que pueden gastar las bombas, ¿ya? Y yo esperaría que esos 3,1 watts sean añadidos al fluido, pero eso no es efectivo, solo se añade desde el punto de vista hidráulico una fracción de esa energía. ¿Ya? Y eso se debe a que al mismo diseño de la bomba no es capaz de traspasar toda esa energía y además existe roce dentro de la misma, ¿ya? Y eso todo se encapsula en la eficiencia de la bomba y no se ocupan modelos de roce para explicar la pérdida de energía dentro de la bomba, sino que se encapsula lisa y llanamente en su eficiencia. Entonces, tomando en cuenta aquello, no consideramos pérdidas viscosas en nuestro sistema. Eso quiere decir que delta HM es igual a 0, aunque estas existan porque están metidas en la eficiencia de la bomba, que es mucho más fácil de caracterizar. De esta manera, la potencia de la bomba nominal y que recibe el fluido, ¿no es cierto? Nosotros estamos analizando termodinámicamente cómo se mueve el fluido, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros tenemos que saber qué energía recibió el fluido, más que la que nosotros gastamos para hacer andar la bomba. Entonces, el fluido va a recibir 0,6 HP. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar esos 0,6 HP a watt, que es la unidad o a altura de elevación, que es la unidad que nosotros necesitamos, o la manera de expresar la energía que nosotros necesitamos para reemplazarle la ecuación de Bernoulli. De esta manera, el H bomba es igual a la potencia partido por el peso específico por el caudal. Recuerden que la potencia es igual a la altura de elevación, peso específico, caudal, ¿no es cierto? Y en función de eso nos entrega la potencia. No es lo mismo levantar 5 metros con un caudal de 1 metro por segundo que de 10 metros por segundo. Yo necesito mucha más energía. Entonces, en base a eso, yo voy ponderando cómo se va moviendo el fluido. De esta manera, para determinar la altura de la bomba, dividimos la potencia recibida por el fluido partido por el peso específico por el caudal. De esta manera, tomamos los 0,6 HP, ocupamos el factor de conversión entre HP y watt. Recuerden que un watt es unidad de energía partido por tiempo. Los newton por metro tienen unidad de trabajo y el trabajo tiene unidad de energía. Por lo tanto, newton por metro tiene unidad de energía partido por segundo, unidad de potencia. ¿Cierto? Que es la unidad dimensionalmente homogénea con el sistema de unidades que nosotros estamos trabajando. Dividido por el peso específico, ¿no es cierto? 9.800 newton metro cúbico, y el caudal, 0,01 metro cúbico por segundo. De esta manera, la altura de elevación que entrega la bomba es menos 4,57 metros. Entonces, reemplazamos esos 4,57 metros en la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? El delta P es nuestra incógnita. No hay diferencia de altura, no hay diferencia de velocidad, no hay pérdidas viscosas, y de esta manera la diferencia de presión que produce la bomba es de 44.786 pascales. ¿Alguna duda de eso? Fíjense que, a diferencia del problema anterior, donde el fluido perdió energía,
al desplazarse punto 1, punto 2 o perdió presión, entre punto 3 y punto 4 ganó 44.786 pascales. ¿Una duda? ¿Quedó claro? Fíjense que aquí la altura de la bomba la reemplazamos negativa, ¿no es cierto? Consistente con la convención termodinámica que se utiliza para estos problemas. ¿Está claro? Excelente. Ya vamos a lo siguiente. Ya, la descarga de la bomba y la superficie del estanque. Aquí seguimos el mismo procedimiento. Ya vamos, es como caballo de feria. Uno llega y empieza a reemplazar y ver los puntos evaluando diferencias de altura, presión, velocidad y viendo o no si tienen máquinas térmicas y cuantificando en lo sucesivo las disipaciones viscosas que se ven en los mismos. ¿No es cierto? De esta manera, P2 menos P4, ¿no es cierto? P2 menos P4 es la diferencia de presión que nosotros tenemos que determinar. Entonces, obviamente, lo dejamos como una incógnita. Z2 menos Z4, Z4 está en 0, Z2 está en 17, entonces el fluido ganó 17 metros, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que vamos a tener que añadir más energía a nuestro sistema para que llegue al punto 2. Al igual que antes, el punto 4 tiene una velocidad asignada, ¿no es cierto? Que es 8 metros por segundo y el punto 2 es 0. Entonces va a ser 0 menos 8 al cuadrado que va a dar menos 64 metros cuadrados por segundo cuadrado, ¿cierto? Y aquí tenemos la diferencia de presión, la diferencia de altura y la diferencia de velocidad asociada al término de la izquierda de nuestra ecuación de Bernoulli que da cuenta de los cambios de trabajo de flujo, diferencia de energía potencial, diferencia de energía cinética es igual a las disipaciones viscosas menos la energía de las máquinas térmicas. Al igual que en el problema anterior, tenemos que determinar el largo de cañería donde se produce el fenómeno roce. En este caso son 15 metros de cañería entre el punto 4 y el punto 2, ¿no es cierto? Esos 2 metros de cañería corresponden a la altura del estanque y la altura del estanque no produce roce, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera reemplazamos, ¿no es cierto? Los 15 metros, el diámetro, la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad no cambia porque no hay cambio de sección transversal. Y de esta manera, la disipación viscosa va a ser 24,5. Tampoco hay máquinas térmicas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las máquinas térmicas ya la evaluamos y hacen que aumente la presión en 44.786. De esta manera, reemplazando la ecuación de Bernoulli, este trayecto entre 4 y 2 produce una pérdida de presión de 374.700 pascales, ¿no es cierto? Y con eso damos por finalizado el primer problema expositivo que vamos a tener en la clase de hoy. ¿Alguna duda o consulta con el problema que acabamos de resolver? Profe, Sí. en este tipo de problemas es posible determinar los valores específicos de presión, onda P1, P2, P3, P4, o solo se pueden sacar los deltas de presión. No, si se pueden sacar, fíjate que en el punto 2, tú sabes la presión en el punto 2, que es la presión atmosférica. Entonces, Claro, pues sería 0. exacto. O si lo quieres calcular como presión absoluta, tienes que saber la presión manométrica, o sea, la presión barométrica, ¿no es cierto? Y conociendo la presión barométrica, puedes saber la presión absoluta exactamente en el punto 4, en el punto 3, inclusive en la succión y en la descarga de los estanques, ¿no es cierto? Está la descarga y está la succión. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya vamos al siguiente problema y nos vamos a break y después la parte interactiva. Ya llevamos poquito, porque empezamos a las 4, a las 4:10 y llevamos 35 minutos. Entonces vamos súper bien para resolver el segundo problema. Ya, les voy a hacer un comentario. ¿Ya? Fíjense en las diferencias de presión, ¿no es cierto? Fíjense que esta diferencia de presión que produce la bomba es chiquitita comparada con las otras diferencias de presión. Acá tenemos una diferencia de presión de menos 92.760
Esta diferencia de presión es 44.786 y menos 374.700. Fíjense que la ganancia de presión que produce la bomba en este problema muy simulado no es capaz de compensar las disipaciones o las pérdidas de presión que se produjo en la cañería. Entonces, muy importante que eso lo tengan en cuenta porque eso puede producir problemas de funcionamiento dentro del sistema, ¿ya? Probablemente este sistema está tan simulado, ¿no es cierto? Yo lo forcé tanto que dieron resultados que no son muy racionales desde el punto de vista físico. Y ahí eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ya? Por ahora está súper bien que lo resuelvan así. La refinación de estos problemas se va a ir dando en lo sucesivo a medida que nosotros vayamos poniendo más elementos al modelo y a la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Pero por lo pronto está súper bien que los podamos resolver así. Pero siempre les tengo que ir generando la inquietud que estas diferencias de presión son un poco absurdas, ¿ya? Y después van a entender por qué son tan absurdas, ¿no es cierto? Pero lo importante es que tengan eso en cuenta y cuando lo trabajemos más en detalle vamos a ver la manera en que el sistema se ajusta para que dé diferencias de presiones físicamente posibles, ¿ya? Y este es el problema 2. Dice, un motor suministra 20 HP a una bomba por la que circula agua a razón de 500 galones por minuto. 25% de la potencia se consume elevando la energía interna del agua y para vencer el roce en las partes mecánicas de la bomba, ¿ya? Ya, eso quiere decir que un 75% de la eficiencia de la bomba es traspasada al fluido, ¿ya? Entonces le estamos diciendo que la bomba funciona con un 75% de eficiencia. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Este 25% se disipa como energía interna en el agua y como roce dentro de la bomba. Entonces, obviamente, la eficiencia que nos va a servir a nosotros o el valor a los cuales tenemos que referirnos es el 75%. El diámetro de la cañería de entrada a la bomba es de 6 pulgadas y el de descarga es de 4. Entonces, fíjense que entre la succión y la descarga hay un cambio de sección transversal y eso implica que va a haber un cambio de velocidad entre la succión y la descarga, ¿cierto? La bomba va a ser, ¿no es cierto?, una carcasa donde tiene una succión con un diámetro de 6 pulgadas y una descarga con una de 4, ¿no es cierto? Entonces el fluido va a entrar con una sección transversal más grande y va a salir con una más chiquitita, ¿ya? Y eso obviamente es costal del diseño de la bomba y obviamente nosotros podemos poco y nada intervenir en el comportamiento de la misma. ¿Y qué nos piden? Calcular el aumento de presión del agua. Muy parecido a lo que hicimos antes, pero ahora con valores un poquito más aterrizados. ¿Alguna duda del problema? ¿Cómo lo vamos a resolver? O sea, del problema, de los parámetros. ¿O está claro? Profe, ¿Sí? ¿qué es 500 GPM? Galones por minuto. Un galón es una unidad de volumen que se ocupa harto en Estados Unidos y se ocupa harto en las bombas también. Ya, gracias. Entonces son galones por minuto. Es como litros por segundo, es equivalente a una unidad de caudal. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Ya. En lo sucesivo, lo primero que tenemos que determinar es las velocidades con que se mueve el fluido en la succión y la descarga, ¿no es cierto? La diferencia de presión es la incógnita de nuestro problema y obviamente tenemos que suponer qué va a pasar con la diferencia de altura entre la succión y la descarga. Lo que normalmente suponemos es que la succión y la descarga están tan cerquita que la diferencia de altura entre ambas es igual a 0 en las bombas, ¿ya? Entonces, tomando desde el diámetro succión, estas 6 pulgadas las pasamos a pies, ¿no es cierto? Que es 0,5 pies, y estos 4 pies también, o sea, 4 pulgadas las pasamos a pies, 0,33. Recuerden que un pie tiene 12 pulgadas, entonces sería 4 partido en 12, que es un tercio, por eso da el 0,33 pies. Tomamos el caudal, que son 500 galones por minuto, y ocupamos factor de conversión entre pies cúbicos por segundo y galones por minuto. De esta manera los 500 galones por minuto los transformamos en pies cúbicos por segundo. ¿Por qué en pie cúbico por segundo? Recuerden que el pie, ¿no es cierto?, es el slag y los segundos
nos permiten transformar todas unidades de energía, ¿no es cierto? Que son libras por pie partido por segundo, que es la unidad de energía del sistema inglés. Existen otros tipos de unidades de energía, pero las que dan dimensionalmente homogéneas tienen que ser Slack, que es la unidad de masa, pies y segundos, ¿no es cierto? Con eso dimensionalmente construimos lo que es la unidad de energía del sistema inglés, ¿no es cierto? Recuerden que la unidad de fuerza es la libra, ¿no es cierto? También existe la libra masa que conversamos al principio, que también se utilizan para expresar unidades de masa. Entonces, tomando en cuenta aquello, ¿no es cierto? Tomamos el caudal del sistema, que son 1,114 pi cúbicos por segundo, y calculamos la velocidad promedio de la succión y la descarga, ¿no es cierto? Ocupando caudal partido por el área transversal. En este caso, la velocidad es 4 por 1,114 partido por pi por el diámetro de la cañería, y en este caso nos da 5,67 pies por segundo. De manera equivalente podemos encontrar la velocidad en la descarga, que nos va a dar 13,2. ¿Por qué aumentó la velocidad? Porque la sección transversal en la descarga fue más pequeña que en la succión, ¿no es cierto? Y como la cantidad de agua que entra y sale es exactamente igual en estado estacionario, el fluido tiene que moverse más rápido por una sección transversal más pequeña para mantener la continuidad de flujo, ¿no es cierto? Es como en la analogía del metro, ¿no es cierto? Cuando 5 personas están pasando por una puerta grande, esas personas pueden pasar caminando para pasar todas juntas, ¿no es cierto? Pero si la puerta está más chiquitita, esas personas, para tratar de pasar juntas, tienen que, unas van a tener que pasar un poquito antes que la otra, y para eso la velocidad promedio de las personas que se están moviendo tiene que aumentar para que todas alcancen a pasar a la misma tasa, ¿no es cierto? De esa manera, la analogía de las puertas del metro anda súper bien para explicar el aumento de velocidad de los fluidos con la disminución de la sección transversal. Entonces, en este caso, la diferencia cuadrática de velocidad, ¿no es cierto? Tomando B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado, nos va a dar 137,37 pies cúbicos por segundo, ¿cierto? Recuerden que la diferencia de presión en nuestro sistema es la incógnita, y suponiendo que no hay diferencia de altura entre la succión y la descarga, la diferencia de altura entre ambas va a ser igual a 0. Entonces podemos llegar y reemplazar en nuestra ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Para poder encontrar la diferencia de presión, vamos a tener que encontrar la altura de la bomba. Rayos, aquí tengo un pequeño error. Fíjense que aquí, para intentar calcular la potencia hidráulica del sistema, esto lo puedo corregir más fácil. Mejor. Bueno, lo puedo modificar acá, pero voy a... Acá me acabo de dar cuenta que esto debiera ser 75%. ¿Ya? Entonces lo voy a subir al enunciado corregido. En el fondo, en vez de que el 25% de la potencia se consume elevando la energía interna del agua y para vencer el roce en las paredes, va a ser el 75%. ¿Ya? Eso obviamente va a cambiar, cambia un poco la percepción que habíamos hablado del problema, pero prefiero hacerlo así para no cambiar el desarrollo de la pregunta. ¿Ya? Entonces, considerando que solo un 25% de la potencia es transferida al fluido, eso quiere decir que el 75% y no el 25% de la potencia se consume elevando la energía interna del agua y para vencer el roce interno de la bomba, ¿cierto? Acá va a ser 0,25. 0,25, que es la potencia que recibió el fluido, por la potencia total, por el factor de conversión entre HP y libras por pie partido por segundo. La cantidad de energía que recibió el fluido fue 2.750 libras por pie partido por segundo, ¿ya? Que es la energía que recibió el fluido desde la máquina térmica, ¿no es cierto? Recordando que la potencia de la bomba es el peso específico por el caudal por la altura de la bomba, despejamos la altura de la bomba, y esta nos va a entregar
una altura equivalente a menos 39,6 pies, ¿ya? Que esa es la energía que recibió en forma de altura partido por gravedad por masa nuestro fluido. Suponiendo, al igual que antes, que las disipaciones viscosas son igual a cero, esas disipaciones viscosas van a estar en el 75% de energía disipada por la bomba, podemos despejar la diferencia de presión reemplazando la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Delta P, partido por el peso específico en unidades de sistema inglés, ¿no es cierto? Antes era 9.800 newton metro cúbico, ahora es 62,4 libras por pie cúbico, más 137,37, que es la diferencia cuadrática de velocidad, partido por 2 por 32,2, que es la aceleración de gravedad en el sistema inglés, y reemplazando la altura elevación recibida por el fluido, que es menos 39,6 pies, podemos encontrar que la diferencia de presión es 2.337,94 libras. ¿Cierto? Lo dividimos por 144, ¿no es cierto? Voy a hacer un cálculo de servilleta rápido. 337,94 partido 144, da aproximadamente 16 PSI, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la bomba aumentó la presión del sistema en 16,2 PSI. ¿Quedó claro el problema? ¿Alguna consulta, duda? Tiene un problema cortito. ¿Quedó claro? Profe, Sí. creo que me perdí, parece, porque el negativo del H bomba, ¿de dónde sale? Recuerda que el negativo, para reemplazar la altura de la bomba en la ecuación de Bernoulli, hay una convención termodinámica que dice que la energía que recibe el sistema se pone como negativa y la energía que entrega se pone como positiva. Es una convención termodinámica simplemente. Ese, profe. Es solo termodinámica, es una convención. Rara a mi juicio, pero convención. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Vino a ver mi Michi. Ahí sí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ya. ¿Les parece que nos demos un break cortito? Retomamos a las 5:10. ¿Les parece? Bueno, profe, ¿Sí? ¿Les parece bien? sí. Ya. Después en la parte interactiva vayan a buscar un lapicito, una hojita de papel para que intenten resolver los problemas que en la parte sucesiva. ¿Ya? Nos vemos en breve. Cuídense, vayan a tomar un vasito de agua, un cafecito y seguimos. ¿Ya? Nos vemos.
Hola, eh, ¿cómo están? ¿Ya volvieron del break? ¿Me escuchan? Sí, profe, Ya. se escucha. Excelente. Ahora les voy a compartir la parte interactiva de la clase. Son 3 problemitas, 15 minutos. Les voy a dar en total más o menos para que contesten. Son cortitos, lo ideal es que tengan una hojita de papel para que vayan jugando, ¿ya? Les voy a compartir el primero, o sea, les voy a compartir el Menti al tiro. Y los vamos a ir resolviendo en conjunto como es de costumbre. Déjenme ver. ¿Se ve el Menti? Sí, profe, sí se ve. Excelente. Entonces ahí tengo el chat. Yo normalmente tengo abierto todo para trabajar. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten. Todo lo debería haber dejado en el break mientras se conectaban. Habría ganado ahí un par de minutitos. Bastante rico. Lo ideal es que se traten de conectar todos. Recuerden que esto sin evaluación es todo lo que hacemos aquí en la cátedra formativo. Excepto las tareas, que espero que le hayan funcionado bien. Vi harta retroalimentación, hartas preguntas. Rayos. Estas preguntas, ahí sí, lo cual me deja tranquilo. Ya me interesa que, más que la nota, el proceso, que efectivamente ustedes vean una evolución cuando están haciendo la evaluación, es que lo más importante. ¿Ya? No hay muchos conectados en la clase, somos 10 en total, ahí sí yo creo que vamos a partir. Ya se pueden ir integrando lo sucesivo a medida que vayamos desarrollando en Menti, porque salen las coordenadas del mismo en la parte de arriba de las preguntas. ¿Ya? Somos poquitos, pero vamos a sacar la tarea adelante. Vamos a hacer la primera pregunta. Recuerden tener una hojita, un lápiz para intentar contestar. ¿Ya? Yo mientras se está haciendo el Menti voy a estar silenciado y sin la cámara para dejarlos trabajar con calma. ¿Ya? A la primera pregunta los voy a dejar solitos para que alcancen a contestar estos 3 minutos. Ya. La respuesta correcta dice la velocidad disminuye y la presión aumenta. Vamos a intentar justificar la respuesta. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Se ve la diapositiva? Rayos. Sí. Ya. Uy.
Dice, un fluido incompresible se desplaza por una cañería y en estado estacionario, súbitamente el diámetro aumenta. Por lo tanto, la velocidad y la presión disminuyen, la velocidad disminuye y la presión aumenta, la velocidad y la presión aumentan, la velocidad aumenta y la presión disminuye. La alternativa correcta es la D. Ya, ahora vamos a justificar. Nosotros sabemos que un sistema en estado estacionario, la masa que entra en un punto tiene que ser igual a la masa que sale, ¿no es cierto? Si hay una sola salida y una sola entrada, la masa que entra al sistema es igual a la que sale para que no se acumule la masa dentro del sistema, ¿cierto? Si el fluido es incompresible, ¿no es cierto? Recuerden que la masa es igual a la densidad por el caudal y el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿no es cierto? Entonces, si el fluido es incompresible, las densidades son iguales tanto en la entrada como en la salida. De esa manera, la velocidad en el punto 1 por el área 1 va a ser igual a la velocidad en el punto 2 por el área 2. O sea, el caudal 1 es igual al caudal 2, pero en términos volumétricos. ¿Y ahí qué dicen acá? Un fluido incompresible se desplaza por una cañería y súbitamente el diámetro aumenta. ¿Qué significa que el diámetro aumenta? Que el diámetro 2 es igual al diámetro, es mayor al diámetro 1, ¿no es cierto? Tal cual como se muestra en esta desigualdad, ¿no es cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Además, que el área transversal 2 es mayor al área transversal 1, ¿no es cierto? ¿Cómo? B1 por A1 es igual a B2 por A2 para, en base a esta igualdad, B1, ¿no es cierto? Como A2 es más grande que A1, significa que B1 tiene que ser más grande que B2, ¿no es cierto? Para que esta igualdad se preserve. ¿Se entiende? Como A2 es más grande que A1, B1 tiene que ser más grande que B2 para que esta igualdad se mantenga. Entonces, de esta manera, B2 es menor a B1, ¿cierto? Y eso quiere decir que la velocidad la velocidad 2 disminuye respecto a la velocidad 1, más chiquitita, ¿cierto? Eso es lo que se predice en base a la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? Que la velocidad disminuye con el aumento de la sección transversal. Ahora, tomando en cuenta esta desigualdad, ¿no es cierto? Si no hay cambios de altura, Z1 y Z2 van a ser iguales, ¿no es cierto? Y como B1 es más grande que B2, ¿no es cierto? B1 es más grande que B2, para que se preserve esta igualdad, como B1 es más grande que B2 y ambos miembros van a ser iguales, ¿no es cierto? Tal como se muestra acá. P1 tiene que ser más chico que P2 para compensar el aumento de B1, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta aquello, P1 tiene que ser más bajo que P2 porque como aumentó la energía cinética, tiene que bajar la presión del sistema para que el balance de energía sea consecuente. De esta manera, la velocidad disminuye con el aumento de sección transversal y la presión aumenta, ¿no es cierto? La presión en el punto 2 tiene que aumentar para compensar la disminución de la energía cinética del problema. ¿Alguna duda, consulta con la justificación del problema? Profe, yo no me perdí en la inecuación de B2 menor a B1. Entiendo que D1 sea menor a D2 y por ende A1 va a ser menor a A2. Ya. Pero en lo que sigue no entendí. Ya, súper que preguntes, ¿no es cierto? Como esto es una igualdad y A2 es más grande que A1, para conservar esta igualdad, ¿qué tengo que hacer? Como A2 es más grande que A1, tengo que hacer que B2 baje respecto a B1 para mantener la igualdad, ¿no es cierto? B1 tiene que aumentar porque A1 es más chica que A2. Entonces B1 tiene que ser más grande para compensar ese aumento y B2 tiene que ser más chiquitito. ¿Se entiende? Entonces, por eso B2 es menor a B1. No pueden ser iguales, sino que tiene que ser menor B2 que B1 porque A2 es más grande que A1. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, Ya. lo entendí. Y de esa manera ya tenemos una parte de la explicación de la pregunta 1. La segunda parte va ocupando esta inecuación, ¿no es cierto? O sea, esta desigualdad. Ocupando esta desigualdad como B1 es más grande que B2, esto significa que este término va a ser más importante que el término de velocidad del segundo miembro, que es D2, ¿no es cierto? Y eso que produce es que la presión tiene que aumentar,
¿no es cierto?, para compensar la menor cantidad de energía cinética que tiene el sistema. De esa manera, la presión aumenta y la velocidad disminuye con el cambio referido. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ya, excelente. Vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Ya? Vamos a ver qué tal estuvo la competencia. Esto éramos 7 u 8 más o menos. 7. Ya, solo 3 contestaron bien. Felicitaciones, Paulette, Lons y Dani. Y sí, felicitaciones. Vamos a ir a la siguiente. Recuerden tener una hojita de papel, un lapicito para trabajar en la segunda pregunta. ¿Ya? Aquí es un poquito más larga y de nuevo me voy a salir de la pantalla hasta que se acabe. Por si acaso, el caudal es de 1 metro cúbico por segundo. Se me olvidó decirles, ya que sale mal anotado acá. Es 1 metro cúbico por segundo. Ya para que lo tomen en cuenta.
Ya. La alternativa correcta de esta pregunta es la alternativa que sale marcada acá. El fluido sufre una pérdida de presión de 9.800 pascales. ¿Ya? Acá, bueno, vamos a revisar en detalle cada una de las alternativas. Ya les voy a mostrar la presentación para ese caso. Dice, un caudal de 1 metro cúbico por segundo se mueve por una cañería de 0,1 metro de diámetro, sufre 1 metro de ganancia de altura. Si no hay pérdidas viscosas ni máquinas, dice, el fluido sufre una pérdida de velocidad, ¿no es cierto? Ya, si nos movemos por un caudal de 1 metro cúbico por segundo, por una cañería de 0,1 metro de diámetro, y sufre una ganancia de altura de 1 metro, ¿no es cierto? Si no hay pérdidas viscosas ni máquinas, el fluido sufre una pérdida de velocidad. Analicemos aquello. Si V1 es igual a Q partido por A1, y V2 es igual a Q partido por A2, y A1 es igual a A2, eso significa que la velocidad en 1 y la velocidad en 2 son equivalentes. Entonces V1 es igual a V2. Entonces la alternativa A es incorrecta. Cuando no hay cambio de sección transversal, no hay cambios de velocidad. ¿Quedó claro por qué no es la primera? Ya. Respecto a la segunda, el fluido sufre una pérdida de presión de 9.800, sufre una ganancia de presión de 9.800 pascales. Obviamente es una de las dos. Es la alternativa B. ¿Por qué es la alternativa B? Aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Delta Z es igual a 1 metro, ¿no es cierto? Ese es 1 metro. No hay cambio de velocidad, ¿no es cierto? Eso significa que este término delta B cuadrado es igual a 0. Si no hay pérdidas viscosas, delta H es igual a 0, y no hay máquinas, esto también es igual a 0. Reemplazamos cada uno de estos términos y obtenemos que delta P es igual a gamma por menos delta Z. Y eso es igual a 9.800 por 1, y eso es igual a menos 9.800. ¿No es cierto? Entonces, la alternativa correcta en este caso es la alternativa B, donde el fluido sufre una pérdida de presión de menos 9.800. Veamos las otras alternativas. Si una bomba añade 8 metros de... Creo que... rayos, aquí está. Rayos, creo que me confundí con las otras alternativas, las copié mal. Si hay una pérdida viscosa en el sistema equivalente a 1 metro, delta P es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay una pérdida de, si hay una, un segundo, si hay pérdidas viscosas, ¿qué tengo? ¿Qué copié aquí? Ya, si dice si hay pérdidas viscosas en el sistema equivalente a 1 metro, delta P es igual a 0. Déjenme revisar que... ¿Dónde tengo mi pizarra? Dame un segundo. Les voy a compartir una pantalla mejor porque aquí me equivoqué en copiar las preguntas. Dejarles de compartir un segundito. El escritorio.
Voy a compartir la pantalla. Ya. La pregunta D, nos decían si hay pérdidas viscosas en el sistema equivalentes a 1 metro, delta P es igual a 0. Y aquí lo voy a... tendría a confundir con el copy-paste de las preguntas. Entonces la alternativa D, si las pérdidas viscosas, o sea, delta H, equivalen a 1 metro, delta P es igual a 0. Y entonces esto es, tenemos que reemplazar en la ecuación de Bernoulli. Recuerden que la ecuación de Bernoulli, ¿qué nos decía? Que delta P partido por gamma más delta Z más delta B cuadrado partido en 2G es igual a menos delta H menos HM. Entonces, de esta manera, tenemos que delta B cuadrado es igual a 0, ¿no es cierto? Porque no hay cambio de sección transversal, no hay máquinas térmicas, entonces delta HM es igual a 0. Y del problema anterior teníamos, o sea, de los datos del problema, que delta Z es igual a 1 metro, delta H es igual a 1 metro y el H de máquina es igual a 0. Reemplazando todas estas ecuaciones acá, tenemos que delta P partido por 9800, ¿no es cierto? Esto es Newton partido por metro cúbico, más 1 metro de ganancia de altura, tiene que ser igual a menos delta H equivalente a 1 metro. Entonces, reordenando esta ecuación de acá, delta P va a ser igual a menos 2 por 9800. Y esto va a ser en pascales. Entonces, fíjense que no es 0 la diferencia de presión, sino es menos 2 veces 9800. Entonces, la alternativa D es incorrecta, ¿no es cierto? No es verdadera. Y la alternativa E dice si hay una bomba que añade 10 metros, ¿no es cierto? Delta P es igual a 98.000 pascales. Entonces, la alternativa E dice que si hay una bomba que añade 10 metros de altura de elevación, delta P es igual a 9.800, ¿no es cierto? Anotando la ecuación de Bernoulli, delta P partido en gamma, más delta Z, más delta B cuadrado partido en 2G, es igual a menos delta H menos H de la bomba, ¿no es cierto? Reemplazando cada uno de estos miembros, ¿cierto? Tenemos que el delta B cuadrado igual a 0, el delta H igual a 0 también, entonces reemplazando, delta P partido 9800 más 1 metro es igual a menos H de la bomba, que va a ser menos 10 metros. Entonces todo acá va a ser delta P, va a ser igual a menos 11 por 9.800 pascales, que es distinto a 98.000 pascales, que es lo que se marcaba en la alternativa de la prueba. ¿Quedó alguna duda de lo que acabo de explicar?
No, profe, ¿cuál era la alternativa correcta al final que no pude ver? Voy a compartirles la pantalla, pero un segundito. No estoy compartiendo nada. Hoy tengo muchas aplicaciones abiertas. Ya. La alternativa correcta es la que se muestra aquí. Es la alternativa que dice que el fluido sufre una pérdida de presión de 9.800 pascales. Esa es la alternativa correcta. De todas maneras, yo le voy a subir el desarrollo el día jueves. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Vamos a la última pregunta de la clase de hoy, interactiva, y con eso cerraríamos la sesión de hoy. Veamos qué tal estuvo la competencia. Está súper cerradita. Vamos a la siguiente. Ya, aquí lo voy a dejar un ratito. Se tienen que, es bien, son hartas preguntas. Ahí sí lo ideal es que la contesten ahí bien a conciencia, descartando cada una de las alternativas. ¿Ya?
Ya. Contestaron bastante bien. De todas maneras, vamos a retroalimentar las respuestas. ¿Ya? Listo. Dice, problema 3. 1 m³ de agua fluye por una cañería de 0,2 metros de diámetro. Si las pérdidas viscosas del sistema equivalen a 8 metros, ¿cuál es falsa? Delta P es igual a menos 78.400 pascales. Analicemos, ¿cierto? Delta P es lo que queremos saber. Delta Z, no hay ganancias ni pérdida de altura. No hay pérdidas ni ganancias de velocidad, ¿no es cierto? Este miembro de acá también lo podemos despreciar. Y las pérdidas viscosas equivalen a 8 metros y no hay máquinas térmicas. Reemplazamos cada uno de estos en la ecuación y obtenemos que la diferencia de presión es menos 78.400 pascales. Por lo tanto, la alternativa A está bien, es correcta. B. Si el diámetro aumenta 0,4, delta P es igual a menos 73.664 pascales. Ya en este caso, delta P cuadrado no es igual a 0, sino es distinto de 0 porque hay una diferencia de velocidad por el cambio de sección transversal. Entonces determinamos la velocidad en la entrada, ¿no es cierto?, con el diámetro en la entrada, que nos da 31,8 metros partido por segundo, y la velocidad en el producto del aumento de la sección transversal disminuye a 8 metros por segundo. Reemplazando la ecuación de Bernoulli, tenemos que delta P es igual a gamma menos la pérdida de carga menos la diferencia cuadrática de velocidad al cuadrado. Reemplazamos las diferencias cuadráticas de velocidad y esta también es falsa. A ver, voy a revisar. Profe, parece que ahí era cuál era verdadera o no. No, ¿cuál es falsa? Entonces esta también sería falsa, pero en una de esas yo metí mal la calculadora acá. Entonces, menos 8 menos 8 al cuadrado menos 31,8 al cuadrado partido por 2 por 9,8. Ni siquiera me da eso. A ver, está menos 9.800. No, esta también me da falsita. Bueno, esta en teoría también podría ser falsa. A ver, la anterior. Déjenme revisar. Esta de aquí da... Ya, la primera, esta estaba verdadera. Acá tenemos que menos 8 al cuadrado menos 31,8 al cuadrado partido por 2 por 9,8. Nuestra me da mucho más pequeña. Entonces esta de acá también es falsa. Ya no sé si lo pudieron detectar, pero había una persona, creo que en el Menti, que la contestó que era falsa también. Ah, no, nadie la contestó. Ya, pero en el fondo también esta era falsa. ¿Ya? Para que lo tomemos en cuenta. Si el sistema sufre una pérdida de altura de 8 metros, delta P es igual a 0. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque vamos a tener que delta Z es igual a menos otro 8 metros y delta H es igual a 8 metros. Entonces, al reemplazar y reordenar la ecuación de Bernoulli, va a quedar menos delta H y menos delta Z. Entonces, menos delta Z es menos 8. Con el signo menos de acá, se neutraliza la diferencia de presión y da 0 pascales. ¿Cierto? Entonces, la alternativa C es correcta, por lo tanto, no tenemos que marcarla. Si una bomba añade 8 metros de potencia, delta P es igual a 0. Es lo mismo que antes, ¿no es cierto? Delta Z es igual a menos 8 metros y delta H, o sea, y H de bomba es igual a menos 8 metros, ¿no es cierto? Entonces, acá es menos el equivalente. Tenemos menos 8 metros correspondientes a
delta Z, sí, tenemos... No, aquí también está raro, porque aquí sería... no, aquí no sería delta... O sea, tenemos una pérdida de altura, veamos. Y a menos, esto de acá corresponde a la diferencia de altura, ¿no es cierto? Que quedaría acá, que sería menos 8 metros. Y dado que tenemos una bomba, esto de acá va a ser, esto no sería menos 8 metros, no serían más 8 metros. Entonces, no sería 0 pascales, sino que esta alternativa también sería, estaría incorrecta, sino que sería 8 por 2 por 9.800, y el sistema sufriría una ganancia de... déjenme retroceder. ¿Profe está compartiendo el desarrollo? ¿Sí o no lo estoy compartiendo? No. Rayos, ¿qué estaba hablando solo entonces? Espérame un poquito. Claro que no estaba compartiendo el desarrollo. Estoy compartiendo solo el Menti, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya. Rayos, denme un segundito. Lo voy a... Ya les voy a dejar de compartir. Chuta, estaba súper confundido. Yo pensé que le estaba compartiendo la pantalla y no me había dado ni cuenta. Entonces, déjenme ordenarme un poquito acá. Entonces lo voy a compartir la pizarra. Ya. Ya. Entonces, la alternativa A, yo pensé que le estaba compartiendo la pantalla, disculpen chicos, que se puso oscuro. Ya, la alternativa A dice, delta P es igual a menos 78.400 pascales. Esa alternativa es correcta. ¿Ya? Entonces armamos la A. Delta P es igual a menos 78.400 pascales. ¿Ya? Esta es correcta. ¿Por qué es correcta? Recuerden que en nuestro problema que estamos diciendo, que delta P partido por gamma más delta Z más delta B cuadrado partido en 2G es igual a menos delta H menos H de máquina, ¿no es verdad? Entonces aquí no tenemos ganancia de altura, no tenemos diferencia de velocidad, ¿no es cierto? Porque la sección, no hay cambio de sección transversal y no hay máquinas térmicas, ¿no es cierto? Acá delta H es igual, o las pérdidas viscosas son equivalentes a 8 metros, y simplemente acá tenemos que reemplazar, ¿no es cierto? En este caso va a quedar delta P, va a ser igual a 9.800, que es el peso específico del agua, menos los 8 metros. Entonces eso nos va a dar 78.400 pascales, que la alternativa A es correcta. La alternativa B nos dice que si aumenta el diámetro 0,4, o sea, de 2 es igual a 0,4 metros, delta P
es igual a menos 73.664 pascales. Entonces, al igual que antes, lo único que va a cambiar en la ecuación de Bernoulli ¿no es cierto? Notamos la ecuación de Bernoulli más delta B cuadrado partido en 2G es igual a menos delta H menos HM. En este caso, ¿cierto? Delta P es lo que queremos determinar. No va a haber cambio de altura. Va a haber un cambio de velocidad producto del cambio de sección transversal y no van a haber máquinas térmicas. Entonces, al reemplazar, nosotros tenemos que encontrar la velocidad en 1 y la velocidad en 1 es el caudal partido por el área transversal. El caudal era 0,1 metros cúbicos por segundo, o sea, pies cúbicos por segundo, partido por el área transversal que sería pi cuartos por el diámetro cuadrado. Esto de acá nos va a dar que el área transversal es 31,8 metros por segundo y la velocidad en la sección transversal 2 va a ser 4 por 0,1, 0,4 partido por pi por 0,4 al cuadrado y la velocidad en 2 es de 8 metros partido por segundo. ¿No es verdad? Y obviamente tenemos que aplicar la diferencia cuadrática de velocidad. Entonces acá delta P va a ser igual a gamma, que es el peso específico del agua, en menos 8, menos 8 metros, que es la disipación viscosa del problema, ¿cierto? Que eso lo conocemos del problema anterior. Menos 8 al cuadrado, ¿cierto? Menos 31,8 al cuadrado partido en 2 por 9,8. Recuerden que el peso es 9.800. Entonces acá la diferencia de presión va a ser 9.800 por menos 8 menos 8 al cuadrado menos 31,8 al cuadrado partido por 2 por 9,8. Y esta pregunta también estaba, la podrían haber marcado porque la diferencia de presión equivale a 395.220 pascales, ¿cierto? Producto del aumento de la sección transversal, la velocidad disminuyó y eso hizo que la presión del sistema aumentara producto de esa diferencia de área transversal, ¿cierto? Entonces la alternativa B también podrían haberla marcado. Después la alternativa C dice, si el sistema sufre una pérdida de altura de 8 metros, delta P es igual a 0. Esto es C. Si delta Z es igual a menos 8 metros, esto implica que delta P es igual a 0. ¿Cierto? En este caso, al igual que la ecuación de Bernoulli, va a quedar delta P partido con gamma más delta Z es igual a menos delta H, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando acá, delta P partido en gamma va a ser igual a delta P va a ser igual a gamma por menos delta H es 8, menos 8 metros, ¿cierto? Y esto significa que la diferencia de presión asociada a este problema va a ser igual a 0. Entonces la alternativa C es incorrecta, ¿no es cierto? No la deberían haber marcado. Final, nos quedan dos alternativas por revisar.
Y luego dice que en la alternativa D, dice si una bomba añade 8 metros de potencia. Entonces nos dice que H de la bomba es igual a menos 8 metros. Entonces, reemplazando la ecuación de Bernoulli, esto es delta P partido en gamma más, o sea, va a ser igual a menos delta H menos H de la máquina. ¿No es cierto? Que son los únicos miembros que quedarían de la ecuación. Entonces, delta P va a ser igual a gamma por delta H. Delta H era menos 8 metros. Y esto va a ser menos 8 metros. Esto significa que nuevamente la diferencia de presión va a ser igual a 0, tal cual como se indicaba en este problema. Entonces, delta P va a ser igual a 0. Entonces, esta alternativa estaba correcta, por lo tanto, no es una alternativa falsa. Entonces, no la tenemos que marcar. Entonces, nos estaría quedando solo la alternativa E por analizar. Entonces, la alternativa E, si una turbina, entonces tenemos una máquina térmica que extrae 8 metros de presión. Y esto implica que delta P es igual a 0. Aquí es totalmente distinta la situación porque delta P, recuerden que en esta situación con máquinas térmicas quedaba como menos delta H menos H de la máquina térmica, ¿cierto? En este caso era gamma por menos 8, que es la disipación viscosa, menos 8 metros, que es la altura extraída por la turbina. Entonces no es igual a 0, sino que es distinto de 0, ¿cierto? Por lo tanto, esta alternativa era también incorrecta. Entonces, recapitulando la alternativa incorrecta es la alternativa E y la alternativa B, ¿no es cierto? Que daba una diferencia de presión distinta a lo que habíamos marcado originalmente. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Vamos a ver cómo el Menti cómo quedó para cerrar la clase de hoy. Entonces, para ver cómo estuvieron la votación. Estuvo bien peleada la clase de hoy. Y entonces ahí Paulette ganó la competencia de la clase de hoy. Bueno, eso fue la clase de repaso de lo que debió ser la semana pasada. Espero que le haya gustado. Estuve un poquito accidentado con algunos errores de las preguntas, pero creo que salió bien. Ahí sí nos vemos el jueves, y recuerden que el jueves vamos a conversar de los cambios de fecha que conversamos hoy día para que estén más relajados la próxima semana. ¿Ya? Bueno, profe. Profe, ¿va a subir consulta los ejercicios de hoy día o el jueves? Estos de... No lo voy a subir hoy día, sino que lo voy a subir el jueves, después de hacerle la clase a los chicos de biotecnología. Ah, ya, ok. ¿Ya? Eso. Ya. Gracias, profe. Ya Cuídense, que esté muy bien. Cuídense Gracias, profe. igual. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Profe. Chao, chao.